¿Qué tal? Bienvenidos a una cápsula más de nociones básicas del derecho. El día de hoy vamos a ver a las normas jurídicas, específicamente sus características. Como lo vimos en la cápsula anterior, bueno, hay una clasificación de las normas de tipo religiosa, morales, jurídicas, sociales o de trato social. El día de hoy vamos a estar revisando eh, las normas jurídicas y cómo se constituyen y cómo forman parte del ordenamiento jurídico y representan pues el principal instrumento mediante el cual el Estado va a regular la convivencia social. Recordemos que las normas jurídicas son creadas o reconocidas por el Estado con la finalidad de que, bueno, cada individuo pueda comportarse de manera que exista la armonía y la convivencia social. Recordemos que estas normas no solo son para regular la conducta, establecen también deberes, derechos, algunas facultades que tiene también el individuo y la observancia de ellas, bueno, pues es indispensable para garantizar la convivencia social. Eh, bueno, aquí quiero resaltar un punto importante, ya que, por ejemplo, Hans Kelsen decía, ¿no? A partir de este sistema de normas, la eficacia o su eficacia se va a asegurar mediante la posibilidad de aplicar una sanción. Como lo vimos en la cápsula anterior, bueno, la sanción es aquello que va a permitir también hacer de manera preventiva el orden público. Si tú sabes que a un tipo de comportamiento se le da una sanción o a cierto tipo de comportamiento se le da una sanción, de alguna manera eso va a regular o va a frenar que tú rompas esas normas de orden jurídico. Bueno, la primera característica, bueno, vamos a enumerar las características, ¿no? Las normas jurídicas tienen la característica de heteronomía, bilateralidad, coercibilidad, son externas, tienen generalidad y tienen también obligatoriedad. En este sentido, la heteronomía, bueno, nos habla de que su origen es externo a la voluntad de un individuo. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que no van a surgir de un convencimiento personal, sino de una autoridad legítima, en este caso el Estado, y es quien las va a imponer de manera obligatoria, ¿no? Por eso son normas válidas, porque no va a venir cualquier persona y va a decir, bueno, esta sanción es porque yo quiero que así se aplique. Entonces, esta característica va a reflejar precisamente ese carácter institucional del derecho, a diferencia de la moral, que es pues una parte autónoma. Por ejemplo, recuerden que en el derecho natural hablábamos de que la moral es lo que iba a definir si algo era justo o injusto. Aquí no. Aquí esto va a ser de carácter institucional y se va a fundamentar precisamente en una estructura de poder y eso es lo que va a destacar la aceptación social. La autoridad normativa es quien va a aplicar o a verificar que se cumplen estas normas jurídicas, que funcionen como estándares obligatorios y que incluso esa disidencia individual sea frenada. Bueno, en este sentido, por ejemplo, aquí lo enmarco, ¿no? Maine señala que la norma jurídica obliga con independencia de la voluntad del destinatario. O sea, que independientemente de que si el individuo cree o no desde su perspectiva que algo es justo o injusto, estas normas tienen que ser aplicadas. Bueno, ahora hablemos un poco de la característica de bilateralidad. Em, Esta característica es una de las esenciales dentro de la norma jurídica, porque implica imponer un deber a un sujeto de manera simultánea, pues eh, también otorga un derecho. Digamos que es como una relación jurídica que genera vínculos recíprocos entre los sujetos y la exigibilidad del cumplimiento. ¿Qué quiere decir? Bueno, que eh, desde la parte teórica, la estructura normativa del derecho siempre va a implicar una correlación entre conducta debida y consecuencia jurídica, lo que refuerza la idea de que no va a existir un deber jurídico aislado.
Entonces, si yo estoy consciente de que una norma tiene una sanción, esa reciprocidad precisamente me va a permitir exigir que se cumpla esa norma. Y en caso de no ser cumplida, de que no existe el cumplimiento de tal norma, entonces puedo exigir precisamente esa sanción. Eh, en esta parte, esta relación que existe por lo menos entre al menos dos sujetos, uno que está facultado para exigir el cumplimiento y el otro que está obligado a cumplir ese tipo de conducta, eh, es lo que distingue a esta característica. Por eso se le llama bilateralidad, ya que la norma jurídica va a ser distinguida de la norma moral, la cual solo va a imponer deberes internos sin otorgar derechos exigibles a terceros. Por ejemplo, dentro de la moralidad, si yo te digo es que tienes que decir la verdad, el otro sujeto no está como obligado a ser veraz. Simplemente pues puede mentir y decir pues lo que te estoy diciendo es cierto, pero no hay una exigencia o no hay una institución que te permita tener esa garantía de que puedes exigir esa, esa, esa parte de que sea exigible a un tercero que pueda decir la verdad. Entonces, en este sentido, la bilateralidad es una característica fundamental de la norma jurídica. Bueno, la coercibilidad dentro de la norma jurídica se refiere precisamente a algo, a una característica de las más distintivas de este tema. Esto habla de la posibilidad de imponer su cumplimiento mediante el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado. Recordemos que el Estado es quien puede aplicar las sanciones o puede exigir que se cumplan ciertas conductas y que desde luego están previamente establecidas por de manera institucionalizada. Entonces, quiere decir que la coercibilidad precisamente va a ser este elemento que implica, o más bien que no implica que toda norma sea constantemente aplicada con violencia, sino que existe la posibilidad jurídica de hacerlo. La coercibilidad precisamente es lo que va a garantizar la eficacia del derecho. En este sentido, hablamos de que la coercibilidad es la que va a transformar la norma de una regla obligatoria y no meramente exhortativa, eh, de decir, si robas, a lo mejor te doy pena de cárcel. No, precisamente la coercibilidad es decir, tú estás robando, estás delinquiendo, yo te voy a aplicar la norma y aquí está la norma. Entonces, de manera casi inmediata, puede hacer el uso de la fuerza del Estado para poder dar cumplimiento a este tipo de normas. En esta parte hay que recalcar, bueno, que este rasgo es elemental. Si no existiera este rasgo de coercibilidad, el orden jurídico perdería como esa capacidad de asegurar el cumplimiento de las normas. Entonces, digamos que la coercibilidad pues sería un rasgo eh, muy representativo de esta parte. Bueno, veamos a la característica de externa o la característica de exterioridad. Significa, bueno, que la norma jurídica es quien va a regular las conductas externas y observables del individuo, no de manera subjetiva o de convicción interna, como las normas morales. Lo relevante para el derecho, bueno, pues es el comportamiento manifiesto que pueda ser valorado y probado en el ámbito social. Esta característica, bueno, responde a esa necesidad de objetividad dentro del sistema jurídico. Eh, como en algún momento lo revisábamos con García Maínez, el derecho no va a juzgar la conciencia, sino los actos en los que va a incidir un individuo dentro de la convivencia social. Entonces, esta característica de exterioridad es el derecho que puede aplicarse de manera general y verificable, evitando, bueno, valoraciones subjetivas que comprometen la certeza jurídica. Entonces, eh, esta característica es lo que va a permitir que esa conducta externa pueda ser observable y en dado caso de no cumplir con esa
parte de cumplimiento, bueno, se le puede aplicar una sanción. Otra característica, bueno, pues es la de la generalidad. Las normas jurídicas se dice que son generales porque están dirigidas a, pues a los individuos en general. Eh, por ejemplo, en el supuesto de que la norma se diga que no regula casos particulares, sino situaciones abstractas que puedan repetirse con el tiempo, estamos hablando de que, bueno, están dirigidas como a un número determinado de personas que se encuentran en ese supuesto. Digamos que la generalidad es ese principio fundamental del Estado de Derecho que evita la arbitrariedad y asegura la igualdad ante la ley, de que todo sea aplicado de manera eh, imparcial para cualquier individuo. Establecer esas reglas abstractas, bueno, el sistema jurídico permite prever consecuencias jurídicas de los actos y fortalece precisamente la seguridad jurídica del individuo, de decir que va a ser juzgado o que va a ser o que puede exigir cierto derecho al igual que cualquier otro individuo. Después de esto viene la obligatoriedad. Bueno, la obligatoriedad pues va muy de la mano con precisamente con la generalidad. Dado que las normas jurídicas, bueno, están dirigidas hacia los individuos, se debe de aplicar a todos igual. Estas normas no van a ser exclusivas para cierto sector social o para cierto grupo vulnerable o para los estratos sociales que están marcados de alguna manera dentro de la sociedad, sino que esta va a responder a que se va a aplicar, la obligatoriedad responde a aplicarse a todos. Entonces, esto es lo que va a garantizar que la ley pues de alguna manera sea igual para todos y evite pues decisiones arbitrarias por parte de la autoridad. En este sentido, al relacionarse pues con la generalidad, digamos que esta abstracción implica que la norma jurídica eh, se refiere a hechos concretos, ¿no? Y que de alguna manera si ocurre X cosa, bueno, entonces la consecuencia debe de ser Y. ¿Qué es lo que va a decir? Bueno, que si ya hay una norma jurídica establecida, la consecuencia ya debe de estar también establecida y debe ser aplicada para todos de manera obligatoria. Este carácter abstracto de la obligatoriedad, bueno, es lo que va a dar la permanencia de las normas durante el tiempo y va a permitir que esa aplicación pues pueda ser en múltiples casos, contribuyendo a su interpretación y a su aplicación judicial. Esto va a permitir de alguna manera que si algún juez pues trata de, no sé, de subsanar los hechos concretos dentro del supuesto normativo, bueno, pues puede hacerlo de manera general para cualquier individuo. Eh, bueno, antes de pasar a la parte del análisis de las preguntas, vamos a retomar algunos puntos claves. Las normas jurídicas no van a ser entendidas nunca de manera aislada, como ya lo hemos mencionado. Recordemos que, bueno, este sistema interdependiente es el que va a garantizar la eficacia y la legitimidad del derecho. Por esa razón, la bilateralidad y la coercibilidad son características fundamentales de la norma jurídica. La heteronomía y la exterioridad son las que van a permitir su aplicación objetiva, mientras que la generalidad y la obligatoriedad van a reforzar la igualdad y la seguridad jurídica. Digamos que estas características van a reflejar la función social del derecho como mecanismo de organización y de control de convivencia de las sociedades. Sin esto, estaríamos teniendo, bueno, pues una situación social en donde cualquiera podría, pues de alguna manera, pues romper con cualquier norma jurídica y pues de esta manera estaríamos hablando de un descontrol dentro de la convivencia humana.
digamos que la ausencia de estas características dentro de la norma jurídica debilitaría completamente y comprometería la eficacia del sistema jurídico, ¿no? Abriendo un espacio a la arbitrariedad, la inseguridad y pues la injusticia. Entonces, para concluir, lo que podemos establecer es que la norma jurídica se distingue de otros sistemas normativos precisamente porque otorga obligatoriedad, eficacia y legitimidad. Obligatoriedad, eficacia y legitimidad. Esto es lo que va a diferenciar este tipo de normas. Bueno, la pregunta número uno, bueno, ¿qué se entiende por generalidad de la norma jurídica? En este sentido, bueno, la respuesta correcta es la C, ya que implica que se aplique para todos, ¿no? Que la norma sea en el supuesto normativo que garantice esa igualdad jurídica que debe de existir. Luego viene la pregunta número 2, que dice, ¿qué característica distingue a la norma jurídica de la moral? Pues hablábamos precisamente de eso, ¿no? La bilateralidad. Es una característica fundamental porque establece los derechos y los deberes correlativos, a diferencia de una norma moral que recordemos que esa puede ser unilateral. Nadie me obliga a decir que yo deba de actuar con veracidad, sí o no. Pregunta número 3. Dice, ¿por qué se afirma que la norma jurídica es heterónoma? Bueno, eh, pues porque es creada por una autoridad externa al sujeto. Recuerden que aquí las normas, a diferencia de la norma jurídica, a diferencia de la norma moral, pues no va a estar impuesta ni por un superior ni por la moral, sino va a ser una norma institucionalizada. Pregunta número 4. Según Kelsen, el derecho es un orden normativo coercitivo porque recuerden que se refiere a coercitivo porque prevé sanciones ante un incumplimiento. En este sentido, bueno, si no existiera esta coercibilidad, recordemos que hay autores como Maynes que dice, si esto no existiera, la sociedad va a delinquir, va a romper normas, va a haber un desorden social completamente. Y pregunta número 5. Dice, ¿qué significa que la norma jurídica sea externa? Bueno, pues que va a regular precisamente las conductas observables. Eh, Recordemos que hablábamos de que para poder trascender dentro del derecho tienen que ser observables. Las sanciones internas pues no las podemos observar porque responden a nuestra conducta moral, mientras que la exterioridad implica eso, que el derecho sea verificable y no en estados internos de conciencia. Bueno, les dejo la bibliografía que se utilizó para poder abordar esta temática. Asimismo, si tienen alguna duda o recuerdan, no sé, que tienen como alguna otra eh, inquietud con respecto a las normas de tipo jurídico, pueden escribirnos, contactarnos a través de nuestros medios y nosotros con gusto podemos resolver alguna duda o podríamos darles bibliografía complementaria para que puedan ahondar un poco más en este tema. Esto sería todo para esta cápsula de nociones básicas del derecho. Nos vemos en la próxima.